y es que desde el IBEX, lo publicaban, de hecho, este mismo fin de semana teníamos ayer esta misma encuesta, publicada, como decimos, por el periódico Última Hora, una encuesta realizada por el IBEX, que lo titulaban así en el periódico del Grup Serra: PP y Vox desbancan a la izquierda en Palma y se hacen con la mayoría. Y es que nos faltaba por saber cuál era la predicción que hacían desde el IBEX respecto al consistorio palmesano, para saber qué ocurrirá en Cort de cara a los próximos comicios que están previstos para el próximo 28 de mayo. Y ya tenemos comunicación con Gonzalo Adán, director del IBEX. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Todo bien este lunes, ¿no? Empezamos bien la semana. Sí, bueno, no solamente por la encuesta de Palma que ahora podemos hablar, sino por todas las que han salido en los medios hoy, que cada una de ellas, como os podéis imaginar, la analizamos con lupa para ver hasta qué punto es coherente con todo un movimiento nacional o hay alguna de ellas que hay que despreciar porque se sale un poco de la, vamos a llamar, de las tendencias lógicas, ¿no? Hay mucho ruido, mucha encuesta y hay que ser muy estricto con cuáles de ellas están informando realmente de lo que hay y cuáles no. Pues sí, la verdad que no sé si podemos empezar ya a analizar esta encuesta que publicáis y que ya de por sí, bueno, pues muestra un poco más colorido, si cabe, ¿no? El mapa electoral de Palma, que la verdad que es resaltable, ¿no? Reseñable, que hay muchos partidos con representación en Cort, y luego, bueno, pues hay algunos cambios, ¿no? Sustanciales, sobre todo con el crecimiento del PP y de Vox, que en este caso son los partidos más beneficiados. Sí, bueno, la primera, bueno, si lo comparamos con el 2019, el cambio más importante a nivel sociológico es Ciudadanos, no es la mayoría del PP más Vox. En términos de prensa o de titulares de prensa o de gobernabilidad, por supuesto que sí, ¿no? Pero en términos de sociología, vamos a empezar por ahí si quieres, es casi más importante la desaparición total de un partido político. Ese partido político, que tenía cuatro escaños o 4 concejales, desaparece, desaparece no en su totalidad, para nosotros lo tenemos en un 4,3%. Es cierto que en otros sitios lo tienen muy por debajo a Ciudadanos, en un 2, en un 2,5, con un 2, 2,5 no hay posibilidades prácticamente ninguna de llegar al 5, ¿no? La experiencia nos dice que cuando las encuestas te dan por debajo del 3 es muy difícil las sorpresas hacia el 5. Pero en cambio con un 4,3 que le damos nosotros podría haber una sorpresa. Estadísticamente hablando podría ocurrir, pero bueno, si no ocurre, esa es auténticamente la noticia, ¿no? La desaparición de un partido político en su totalidad. Esta desaparición es absorbida por el Partido Popular, segunda noticia para nosotros sociológicamente relevante, pero no la absorbe en un 100%. Esos 4 escaños no van íntegros al Partido Popular, sino que va uno menos. Es una tendencia que estamos viendo. El 100% de Ciudadanos no es incrementado por el PP. El PP aproximadamente absorbe un 90% de esta pérdida, pero aún así la tercera noticia sería que el PP ganaría las elecciones con total seguridad. La distancia con el siguiente partido es suficientemente grande como para pensar que si no hay nada extraordinario de aquí a las elecciones, el Partido Popular será la fuerza más votada. La cuarta conclusión es Vox. Vox sacó un 4 y ahora sacaría 6. Está por debajo de su potencial. En todos los territorios donde estamos haciendo análisis, Vox no llega a duplicar, pero casi, con lo cual a Vox le tocarían 7, no 6, por lógica. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que Podemos está anormalmente fuerte. Podemos, manteniendo sus 3, está anormalmente fuerte. Podemos debería estar en 2, pero la realidad es que está en 3. ¿Qué puede pasar de aquí a los próximos meses? Que si Yolanda Díaz hace su trabajo a nivel nacional y aunque de forma callada sigue poniéndole palos en la rueda a Podemos y Podemos sufre o acusa este desgaste, Podemos tendría uno menos, que no iría al PSOE ni iría a MES, iría o a Vox o al PP, con lo cual esta mayoría de 15 escaños acabarían siendo 16.
ahora mismo no podemos saber si está más cerca el PP del 10 que Vox del 7. Podemos especular, pero más allá de la encuesta y más allá de la estadística, pero es probable que ocurra esto que estoy diciendo, que Podemos caiga uno y que lo sume el PP o lo sume Vox. Es que a mí, así a bote pronto, lo que me llama la atención de esta encuesta publicada, como decimos, es el último estudio publicado por el IBES en el periódico Última Hora, es que el PSI PSOE, pese a llevar, bueno, pues si uno quiere contabilizar los 6 años que lleva el señor Joseira al mando de Cort, bueno, pues pierde muy poco, ¿no? Es decir, solo baja un regidor, es solo un 2%, es decir, es muy poco desgaste, ¿no? Con respecto a las dos legislaturas, sobre todo porque recuerdo que el IBES también publicaba en la última encuesta de la que tengo memoria que el señor José Ila era el alcalde peor valorado de la historia de Palma, ¿no? Es decir, que el principal o el cabeza de cartel del PSI-PSOE que reedita su candidatura al Ayuntamiento de Palma, pues solo baja 2 puntos, ¿no? Esto no sé si nos da un poco la idea, Gonzalo, de que a veces la percepción que tenemos desde los medios ¿no? o gente que a lo mejor pues estamos más en contacto con este tipo de datos o vosotros mismos desde el IBES, pues a veces la gente se pronuncia de otra forma, ¿no? Bueno, no, o sea, todo lo que has dicho es así y es real. Y te voy a intentar dar una explicación que dé coherencia, ¿no?, a esta aparente paradoja. Ila sigue siendo un alcalde mal valorado. Nosotros comparamos a todos. Es cierto que cuando comparas alcaldes que hicieron su trabajo hace 30 años o 40, hay una parte del electorado que no puede comparar, ¿no?, porque es demasiado joven, puede valorar a los actuales y no valorar a los anteriores, con lo cual el ranking es siempre imperfecto. Pero bueno, si lo damos como perfecto, si lo damos como teóricamente perfecto, efectivamente Ila es un alcalde mal valorado. La encuesta, yo no voy a dar mi opinión personal, pero es mal valorado en la encuesta. ¿Qué pasa? Que cuando comparamos la popularidad de un líder con su porcentaje de voto, la correlación nunca es perfecta. El votante acaba votando más en una de las dos, en uno de los dos parámetros. O vota más o menos en función del candidato o vota más o menos en función de la marca. Pero comparando la popularidad del candidato con la popularidad de la marca, vemos quién de los dos es el que está pesando más en ese más o en ese menos, ¿no? En este caso, Ila está lastrando, pero el voto sigue en estos aparentemente difíciles de entender, solo 2 puntos menos, porque la marca nacional sigue pesando. Y Sánchez, a pesar de que es un líder gastado y que el PP está por encima, a nivel nacional solo pierde 2 puntos respecto del noviembre del 2019. Estos 2 puntos es lo que Ila está desgastándose. ¿Cuál es la conclusión a todo esto que te estoy diciendo? De que el PSOE ahora está, vamos a llamar, teniendo la ventaja de un voto nacional y no la desventaja de un candidato local. Eso nos está diciendo que en Baleares o en Palma todavía no hay conciencia electoral, no hay tensión electoral, no hay movimientos de voto motivados por lo que implica una precampaña electoral, como es la exposición del candidato, las propuestas, las listas, la propia agitación, la propaganda, los eslogans, el voto de castigo, el voto táctico, el voto útil. Todo eso no ha ocurrido en el elector todavía y tiene que ocurrir. Cuando ocurra, entonces podría ser que tú tuvieras razón y que Ila tuviera un mayor desgaste, pero habrá que esperar porque las campañas electorales son muy complicadas y un partido que va bien puede meter la pata y de repente frenar su ascenso. Entonces, nosotros somos muy cautos, han sido ya muchas elecciones como para hacer pronósticos de tan alto riesgo, ¿no? Pero hoy por hoy, para tu extrañeza, te diré que está pesando más la marca nacional en positivo para Ila que no la marca del alcalde en negativo. Bueno, pues de momento, pues entre comillas, ¿no? A ver, no salvan la papeleta del PSI porque viene de gobernar y de ser el principal partido, así que y en este caso, pues el PP le supera, ¿no? O le daría lo suficiente, según esta predicción, para gobernar con Vox, siempre que se llega a un acuerdo.
pero la verdad que es lo que nos comentas, Gonzalo, que el PSIP de momento salva, entre comillas, la papeleta, por así decirlo, ¿eh? Otro tema que me gustaría, no sé si Gonzalo querías apuntar algo más antes de... No, voy contestando lo que me preguntas. Pues, pregunta tranquilo, ¿eh? Sí, me gustaría también ponerte encima de la mesa. Bueno, hablábamos de que Ciudadanos, pese a tener un 4,3%, de intención de voto, no le basta, ¿no?, para obtener representación. También un caso similar, aunque descienda en ese caso en vuestro pronóstico, es el PI, ¿no? Que sí que es verdad que tiene mucho arraigo en la par forana, ¿no? Por aquello del regionalismo y del localismo en muchos municipios de Mallorca. Y Palma, bueno, pues cuesta mucho, ¿no? Le está costando, ¿no? Ya le costaba en su día a Unión Mallorquina, y en este caso el PI, pues también, bueno, pues arrastra un poco, ¿no? No sé si... Sí, bueno, si esto que estamos diciendo de que no hay campaña electoral en Palma, a ver, tampoco tiene por qué haberla. Es decir, que haya una tensión electoral 2 meses antes tampoco tiene por qué ser así. La tensión empieza un mes antes y vamos a llamar de manera normalizada 15 días antes. Pero es que cuando no hay campaña o no hay esta tensión, los partidos pequeños sufren muchísimo, porque si ya están bajos de exposición los partidos tradicionales, y no te quiero nada y no te cuento con el propio alcalde, que debería para mí estar haciendo campaña desde hace 2 meses o 3, y no la hace, pues qué decir de un partido que ni siquiera tiene representación y que además ya parte de una infrarrepresentación. No es que llegara no sé, o tuviera un concejal o sacara un 4,7, ¿no? Es que ya parte de un 3,5. Por lo tanto, el PI no es que esté mal en Palma, es que sufre las consecuencias de una nula exposición. Por lo tanto, cuando al elector se le pregunta a qué partido votarías, está prácticamente en sus últimas de las prioridades mentales, ¿no? Incluso sale antes un partido político que a lo mejor no es de tu propia simpatía, que no el partido que podría ser de tu simpatía, pero que en ese momento ni siquiera se te ocurre porque no recuerdas nada de él. Entonces, con el PI hay que esperar a que los candidatos se pongan en marcha, hay que esperar a los mitines, hay que esperar al programa electoral, pero bueno, todo hace pensar que lo tiene difícil ese porcentaje de votos, y ya estamos diciendo que de Ciudadanos va a ser difícil la remontada, no imposible, ojo. Con el PI sí que lo vemos difícil. De todas formas, el drama del PI no es tanto Palma, sino que se confirme este dato el día de las elecciones, porque eso implicaría que en el total de Mallorca, que es donde tiene sus posibilidades de sacar escaños suficientes para el gobierno autonómico, pues no le den, saque menos de 20.000 o menos de 18.000 aproximadamente, que es el número, es la barrera del drama, ¿no? Y se quede a las puertas de entrada y no entre. Ese es el auténtico problema, no tanto de que en Palma saque o no saque, que históricamente pues le ha sido muy difícil. La verdad que, bueno, me está encantando este análisis que nos estás brindando, Gonzalo Adán, como director del IBEX, en este estudio elaborado sobre las encuestas o sobre las predicciones, en este caso sobre los próximos comicios del 28 de mayo. Vamos paso por paso, partido por partido, analizando los resultados que se arrojan de este estudio. Y hay un caso particular que a mí también me llama la atención, al menos visualmente, ¿no? Es el caso de Mesper Palma, en este caso, que digamos que prácticamente no se altera, ¿no? Es decir, mantiene los 3 concejales que ya obtuvo en el año 2019, y apenas la intención de voto sí que es verdad que desciende ligeramente, pero vaya, a nivel de concejales, pues no se ve alterado, ¿no? Ahí, pero... ¿Tú crees, Gonzalo, que el hecho de tener a una candidata, en este caso, bueno, pues con el proceso en el que está Neustruyol, ¿no? Es decir, va a ser cabeza de lista y está imputada por el caso de los vertidos, además un caso bastante sonado y que ha saltado bueno, a la esfera pública, ¿no? Vosotros, desde el IBEX, o tú a nivel personal, ¿crees que esto le puede pasar factura, o crees que a la gente, al final, al votante de MES, que sí que es verdad que MES es un partido que tiene una base social pues muy firme, ¿no? ¿Tú crees que esto puede alterar de algún modo el voto, el tener a una candidata en el proceso en el que está Neustruyol? Sí, bueno, un poco lo que estábamos comentando antes vale también para MES. En primer lugar, MES es un partido que ha actuado de forma muy inteligente durante esta legislatura,
porque a pesar de otros momentos en los cuales se ha metido en más charcos y ha tenido castigo electoral, esta vez no solamente ha gobernado, sino que su propio electorado le ha validado esa gestión de gobierno y lo tenemos prácticamente igual a nivel de comunidad autónoma, a nivel de ayuntamiento y, ojo, en Menorca, donde está muy fuerte. No sabemos si tendrá un escaño más o no, todavía es pronto, pero está fuerte, no ha tenido prácticamente nada de desgaste. Luego partimos de la base de que MES es un partido que lo ha hecho bien para sus propias filas y que va a mantener el mismo electorado que probablemente le votó hace 4 años. No sumará, pero no restará. En cuanto a si va a tener castigo o no, casos puntuales de candidatos puntuales, pues lo que te decía antes, hay que esperar a la campaña, hay que esperar a que haya una oposición y hay que esperar a ver quién es el que hace esa oposición, porque esa oposición la puede hacer el propio Partido Socialista, en cuyo caso, ojo con desgastarlo demasiado, no sea que al final no acaben sumando, o sea, ese 1 se quede en 2. La oposición se la va a hacer Podemos, o la oposición se la va a hacer el Partido Socialista, o se la va a hacer Vox. Y ahora veremos quién se la va a hacer de verdad y quién va a poner blanco sobre negro, o los medios de comunicación. Entonces hay que esperar a la campaña, hay que esperar en la izquierda dónde están las competencias electorales, que también habrá que ver en la derecha si PP y Vox acaban siendo enemigos o acaban siendo amigos. Hablo de campaña electoral, no hablo de gobierno. Y ver si este desgaste que de momento está en los medios de comunicación, en los titulares de prensa, se baja a la arena política desde el punto de vista electoral. Yo, desde luego, ahora mismo no lo veo y mantiene, ya digo, no solamente para nosotros, sino otras encuestas que se han publicado sobre el gobierno autonómico están dando a MES esa misma representación que obtuvo en el 19. Luego, por ahí van los tiros. Bueno, pues veremos qué ocurre en estos próximos comicios. Tenemos encuestas de todo tipo, ¿eh? Desde el IBEX se las brindan y además les hemos podido ver y Gonzalo Dan además nos las ha explicado. Hemos tenido al Govern, al Consell y ahora nos faltaba saber por parte de Palma qué ocurrirá. Bueno, pues ya tenemos este pronóstico al menos realizado a poco menos de 1 mes y medio para estos próximos comicios. No sé si, Gonzalo, te ha quedado algo en el tintero. Lo que me queda claro es que, en cualquier caso, en las 3 instituciones, mira que hoy solo nos hemos centrado en el Ayuntamiento de Palma, la cosa va a estar muy apretada, ¿eh? Es decir, aquello de las mayorías absolutas ya ha pasado a la historia. Sí, bueno, ha pasado a la historia. Vamos a ver, no hay que hacer de esa frase una frase hecha, ¿eh? Vamos a ver, en primer lugar, Moreno nos ha devuelto a tiempos pasados, ¿no? Esta posibilidad. Puede haber un partido dentro de tu segmento ideológico y eso no imposibilitar una mayoría absoluta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Ayuso podría estar cerca de la mayoría absoluta con un Vox fuerte. Y vamos a esperar a Murcia, que también podría haber una mayoría absoluta con un Vox fuerte. Luego, no se han acabado. Es cierto que en Baleares es más fácil que ocurra cuando hay pocos partidos, ¿no? Cuando hay muchos es muchísimo más difícil la mayoría absoluta. Pero también puede haber una carambola extraña, muy similar a la que le pasó a José Ramón Bauzá, y es que haya mucho voto perdido por debajo del 5%, mucho partido cerca del 4, del 4,5 y que la mayoría absoluta sea muy barata, se esté, por ejemplo, en el 46% de voto. Entonces podríamos volver a ver mayorías absolutas. Esto vale para otros territorios, no vale para Baleares, pero bueno, vamos a dejar abierta esa puerta, esa posibilidad. Pues seguiremos muy atentos, a ver si se cumplen estos pronósticos que nos apuntan desde el IBEX. Bueno, pues se vislumbra al menos un cambio notable en el espectro político. Gonzalo Adán, director del IBEX, ha sido un placer poder comentar contigo de la mano de un experto en la materia de la sociología, de la sociométrica, podríamos decir. Lo dicho, un fuerte abrazo, muchas gracias y hasta otra. Gracias a vosotros. Un saludo.